Eres una persona que piensa demasiado, no por elección, sino porque tu mente aprendió a no parar. Piensas cuando despiertas y cuando te acuestas. Piensas mientras hablas, mientras escuchas, mientras decides. Piensas incluso cuando intentas descansar. Y a veces te preguntas, ¿por qué estás tan cansado si no has hecho nada ni tanto? El cuerpo empieza a hablar, migrañas que van, vienen, tensión acumulada, sensación de peso en la cabeza, un agotamiento que no se va con dormir. Pero lo más duro no siempre es físico, es esa sensación de no estar del todo aquí, de vivir un poco desconectado del momento, de sentir que la vida pasa y tú la observas. Estás presente, pero no del todo dentro. Sientes, pero como a distancia. Vives, pero muchas veces desde la cabeza, no desde el cuerpo. Y no es porque no sepas sentir, es porque sientes demasiado. Piensas porque un día sentí el dolor, analizas porque hubo emociones que no supiste sostener, racionalizas porque la mente se convirtió en tu lugar seguro. Si te reconoces aquí, quédate conmigo, que esta reflexión es para ti. Analizar parece una virtud y durante mucho tiempo lo fue para ti. Te ayudó a entender lo que nadie te explicó, a leer el ambiente, a anticiparte, a no equivocarte demasiado. Te dio una sensación de control cuando algo dentro era demasiado intenso. Te permitió sobrevivir emocionalmente en momentos donde sentir era peligroso o simplemente no había espacio para ello. Pero nadie te avisó de que con el tiempo esa herramienta podía convertirse en una jaula. Sin darte cuenta, pensar se volvió automático, una reacción, un reflejo. No piensas para comprender, piensas para no caer. Analizas antes de sentir, traduces la emoción en palabras antes de permitirte vivirla. Te preguntas por qué en lugar de preguntarte qué está pasando en mi cuerpo ahora. Y así el análisis se convierte en una armadura invisible. No pesa hasta que pesa. No aprieta hasta que un día el cuerpo dice basta. Aparecen las migrañas, el insomnio, la ansiedad que no sabes explicar, la tensión de estar siempre un paso por delante o un paso por detrás de la vida. Porque pensar te mantiene alerta, alerto, pero te saca del presente, te coloca en el pasado, revisando, o en el futuro, anticipando, y casi nunca aquí. Pensar es seguro, sentir es incierto. Pensar te permite observar sin exponerte, sentir te obliga a implicarte. Y entonces pasa algo muy sutil. Empiezas a vivir tu vida como si fuera un concepto, no como una experiencia. La entiendes, la analizas, la narras, pero no siempre la habitas. Y no porque no quieras, sino porque en algún punto confundiste protección con identidad. Te acostumbraste a ser la que entiende, la persona que razona, la que ve todo con claridad. Y te olvidaste de ser esa persona que siente sin explicar. Y quizá aquí aparece una sensación difícil de nombrar. No es que tu vida esté mal, no es que todo esté roto, no es que no sepas lo que haces. Al contrario, funciona, tiene sentido, encaja. Pero a veces, en medio de tanta coherencia, aparece un vacío sutil. Una sensación de estar cumpliendo sin sentirte del todo dentro, como si algo genuino se hubiera quedado en pausa. Como si una parte de ti estuviera esperando permiso para volver a moverse sin pensar tanto. Y entonces surge una pregunta silenciosa, casi incómoda. ¿Dónde quedó la espontaneidad? La espontaneidad no se aprende, se recuerda. Está ahí desde siempre, antes de las normas, antes de los roles, antes de los debería. Es el movimiento natural del alma, cuando no está siendo observada, evaluada o corregida. La espontaneidad es decir lo que nace antes de preguntarte si es adecuado. Es reír sin calcular el volumen. Es llorar sin justificarte. Es moverte sin coreografía. Es sentir sin pedir permiso. No es impulsividad vacía.
no es descontrol tampoco, es coherencia viva. Es el cuerpo, el corazón y la intuición hablando el mismo idioma, sin pasar por el filtro constante de la mente. Por eso muchas veces incomoda, porque no responde a expectativas, porque no se puede predecir, porque no se puede controlar. Y sin embargo, cuando la ves en alguien, la reconoces al instante. No perdimos la espontaneidad de golpe, la fuimos guardando poco a poco. La guardamos cuando aprendimos que no todo lo que sentíamos era bien recibido, cuando entendimos que algunas emociones incomodaban, cuando vimos que ser demasiado auténticos a veces tenía consecuencias, entonces empezamos a regularnos, a medirnos, a pensarnos. Y la espontaneidad pasó de ser una forma de vivir a convertirse en algo ocasional, algo que solo aparece en contextos seguros, con personas concretas, en momentos muy controlados. Pero la espontaneidad no nació para ser dosificada, nació para ser habitual. La espontaneidad no es hacer daño, no es irresponsabilidad emocional, no es decir todo sin conciencia. Es honestidad con presencia. Es sentir algo y no negarlo. Es reconocer un impulso sin reprimirlo automáticamente. Es permitirte una reacción humana antes de corregirte. Es confiar en que tu esencia, cuando no está dominada por el miedo, no es peligrosa. La espontaneidad nos devuelve a la vida. Sí, cuando eres espontánea, estás aquí. No en el pasado analizando, no en el futuro anticipando, aquí. El cuerpo se activa, la respiración se vuelve real, la emoción fluye. La espontaneidad te saca de la cabeza y te devuelve al momento. Y eso, aunque parezca pequeño, es profundamente transformador, porque no se puede vivir de verdad desde la vigilancia constante. La vida ocurre cuando te permites responder, no cuando lo tienes todo calculado. ¿Sabes qué? Ser real es suficiente. Vivimos rodeados de personajes, versiones funcionales, identidades bien construidas, pero lo que de verdad nos toca el alma no es la perfección, es la presencia. No es el discurso impecable, es la vibración sincera. Esa persona que no intenta gustar sino estar, que no busca encajar sino expresarse. La espontaneidad es la huella visible de alguien que se permite existir. Volver entonces a la espontaneidad no es realmente perder el control, es cambiar el tipo de control. No se trata de dejar de pensar, sino de dejar de mandarlo todo a la mente, de permitir que el cuerpo, la emoción y la intuición también participen. Porque cuando estás alineada, no necesitas vigilarte tanto. Y quizá aquí está la clave. La espontaneidad aparece cuando te sientes a salvo contigo misma. Después de tanto pensar, adaptarse y encajar, pasa algo muy humano. Nos acostumbramos a llevar versiones de nosotros mismos. No máscaras falsas, sino versiones funcionales. La versión que sabe comportarse, la que no incomoda, la que puede con todo, la que entiende antes de sentir o la que se explica bien. Y esas versiones funcionan, nos permiten movernos por el mundo, relacionarnos, trabajar, sostener vínculos, por ejemplo. El problema no es tenerlas, el problema es no saber quitárselas, porque sostener una versión cansa mucho más de lo que creamos. Cansa estar bien cuando no lo estás, cansa medir cada emoción, cansa filtrar lo que dices, cansa preguntarte constantemente cómo estás siendo percibida. Y a veces ese cansancio no se nota como agotamiento físico, sino como desconexión, como apatía, como falta de entusiasmo, como sensación de estar cumpliendo pero no vibrando. Nos enseñaron a ser coherentes, educados, adecuados, y eso no está mal, pero nadie nos enseñó a ser emocionalmente honestos sin sentir culpa. Así que aprendimos a suavizar lo que sentimos, a racionalizar lo incómodo, a mostrar solo lo aceptable.
Y sin darnos cuenta, empezamos a seleccionar qué partes de nosotros merecen ser vistas y cuáles es mejor esconder. Pero la autenticidad no funciona por selección, no se puede ser real a medias. Ser real es permitirte existir completo, con días claros y días confusos, con fuerza y con fragilidad, con entusiasmo y con cansancio. Piensa en las personas que más te han marcado, las que te han llegado de verdad. No eran perfectas, no siempre decían lo correcto, no tenían todo resuelto, pero eran presencia. Había algo vivo en ellas, algo no calculado, algo que no pedía permiso para hacer. Eso es lo que conecta, eso es lo que atraviesa, eso es lo que se siente como verdad. Porque el alma no responde a discursos impecables, responde a la sinceridad energética. Y aquí llegamos a algo esencial. Quizá el verdadero problema no es que pensemos demasiado, quizá es que sentimos demasiado poco. O mejor dicho, sentimos, pero no nos permitimos quedarnos ahí. Sentir se ha vuelto incómodo, incierto, difícil de controlar. Lo traducimos rápido en pensamientos, lo explicamos, lo justificamos, lo entendemos, pero no lo habitamos. Sentir sin corregir es uno de los actos más revolucionarios que existen hoy en esta sociedad. Sentir tristeza sin convertirla en problema, sentir alegría sin moderarla, sentir enfado sin justificarlo, sentir amor sin anticipar su final. Cuando sientes de verdad, la mente puede descansar y cuando la mente descansa, vuelves al presente. Así que después de esa bonita reflexión, me gustaría compartir contigo un pequeño ejercicio para volver a ti. Una vez al día, en cualquier momento, detente unos segundos. No cuando estés tranquila, no cuando todo esté en orden, en cualquier momento real. Cierra los ojos o baja la mirada y pregúntate suavemente, ¿qué siento ahora mismo sin pensarlo? No busques una respuesta bonita, no la expliques, no la analices. Tal vez sea cansancio, tal vez tensión, tal vez calma, tal vez nada claro. Nómbralo, solo eso. Y luego permítete expresarlo de una forma mínima. Un suspiro, un estiramiento, una palabra escrita, un gesto pequeño. Sin estética, sin expectativas, sin público. No para mejorar nada, solo para recordarte que sigues aquí. Hazlo como quien toca tierra, descalza, no para llegar a ningún sitio, sino para sentir el suelo. Así que quizá no estás perdido, quizá solo estás demasiado en la cabeza. No necesitas entender más, necesitas habitarte mejor. La vida no pide que lo tengas todo claro ahora mismo, pide que estés presente. No te exige respuestas perfectas, solo honestidad contigo. Pensar no es el problema, olvídate de sentir sí. Y si hoy te llevas algo de aquí, que sea esto. No tienes que volver a ser quien eras, no tienes que forzarte a nada, no tienes que demostrar nada, solo tienes que permitirte poco a poco volver a sentir sin corregirte, porque la espontaneidad no se pierde, está esperando y cada vez que te escuchas, aunque sea un segundo, la estás recordando. Si te ha gustado esta reflexión y te gustaría escuchar algo más de esos temas interesantes, puedes dejar un like al video, compartirlo y suscribirte a nuestro canal YouTube. Os leo y muchísimas gracias por estar.